Uh, Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Carmen, por esta presentación. Yo, como moderador de esta mesa, que tengo el placer de moderar, estoy muy contento de ello porque voy a moderar a 3 personas realmente que han trabajado en el tema. La mesa, esta sesión se titula Patrones dietéticos, salud, medio ambiente y retos sociales. Y estos 3 ponentes, algunos de ellos son conocidos desde hace tiempo, algunos de ellos los he conocido a través de la bibliografía, a través de las publicaciones científicas, y algunos de ellos no sabía que los conocía, pero hoy hemos podido ver que a través de otras personas nos conocíamos muchísimo. Sin más, voy a pasar a hablar de cada uno de los temas y de los ponentes. El primer tema que se va a hablar es hábitos dietéticos actuales, implicaciones epidemiológicas sobre la salud y medioambientales. El speaker, el ponente, va a ser Carlos González Esbets. Carlos González Esbets es conocido desde hace muchos años, es amigo mío desde hace más de 30 años, conocido. Y ha sido un gran investigador. Actualmente es investigador emérito y ex jefe de la Unidad de Nutrición, Ambiente y Cáncer del Instituto Catalán de Oncología. Fue coordinador del estudio prospectivo EPIC, que como ustedes saben es un gran estudio en relación al cáncer a nivel europeo, con más de 500.000 individuos seguidos durante varios años. Autor de más de 350 publicaciones y, como muchas otras personas de los que nos dedicamos a nutrición, al final de la vida nos hemos preocupado precisamente por los aspectos de medio ambiente y de sostenibilidad. Y muchos de los investigadores que conozco también han dado la importancia que tiene el convertir nuestra alimentación hacia una alimentación más basada en plantas. Lo digo porque muchos de los grandes investigadores que conozco o grandes grupos, y siempre recuerdo Harvard, por ejemplo, o Loma Linda University, el grupo de Loma Linda University, David Jenkins en Toronto, etcétera, etcétera. Muchos de ellos son o vegetarianos o veganos o han dicho o predicado la importancia que tiene ir hacia una alimentación más basada en vegetales. Además, Carlos González Esbets ha escrito un libro sobre emergencia, clima, alimentación y salud de vida, que vale la pena recalcarlo, y además recibió del Centre Català de la Nutrició, del cual soy el presidente, el premio a la trayectoria científica Ramon Torró del Institut d'Estudis Catalans. El segundo ponente es Claudia Rocío Magaña González. Claudia es doctora en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y licenciada en Psicología por el ITESO en México. Actualmente es profesora del grado de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona y fue profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara en México durante 4 años. Y por eso decía que una de mis doctorandas lo conoce perfectamente, mexicana, y a través de hoy pues hemos podido hacer este contacto que no teníamos antes. Actualmente es miembro del equipo de investigación sobre alimentación en contextos vulnerables de la Universidad de Barcelona y miembro de la Asociación ODELA y del Instituto Catalán de Antropología. Entre sus líneas de investigación se centran en la alimentación en contextos vulnerables y particularmente en el estudio de la seguridad alimentaria en España, y precisamente nos va a ilustrar al respecto. Y el tercer ponente, que va a hacer la ponencia por streaming, es la doctora Helen Harvard,
que justo la he conocido hace 20 minutos, la conocía enormemente a través de 2 o 3 publicaciones que he leído de ella, y realmente es un placer también tenerla con nosotros. Es investigadora senior en el programa de Energía, Medio Ambiente y Recursos de la Chatham House y colaboradora de Política Climática en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Y la doctora Helen Harvard se enfoca, especialmente sus estudios se enfocan en los cambios del sistema alimentario para identificar vías hacia la creación de sistemas alimentarios que cumplan con los requisitos de París, que minimicen los impactos ambientales adversos y maximicen los beneficios para la salud pública, y además aborda muchas cuestiones éticas. Lleva una gran trayectoria trabajando en nutrición ambiental, primero en la Universidad de Loma Linda, como decía anteriormente, y posteriormente en el Instituto de Investigación de Sostenibilidad de la Universidad de Leeds y en el Reino Unido, investigando sobre cómo mitigar en el cambio climático. Además, es un panelista frecuente y oradora en muchas conferencias y eventos en todo el mundo, y actualmente forma parte del equipo de liderazgo de una de las secciones de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. Y ella nos va a hablar de sistemas alimentarios y pérdida de biodiversidad, un tema muy importante, y sobre todo nos va a ilustrar cómo podemos hacer el cambio en este sentido. Pues así, sin más, vamos a pasar con el primer ponente. Y recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos y que intenten estarse en el tiempo. Y al final de todo haremos las preguntas, preguntas que también pedimos pues, a todos los que estén a distancia pues, que puedan hacerlas. Así, adelante, Carlos. Nos vas a hablar de hábitos dietéticos actuales, implicaciones epidemiológicas sobre salud y medioambientales. Creo que es mejor que estés levantado. Sí, yo creo que tengo el micrófono. ¿Está activado el micrófono? Sí. Bien. Gracias, Jordi, por tu presentación. Gracias al Instituto Danone por haberme invitado a participar en este segundo simposio. Quiero además felicitar al Instituto por haber organizado este segundo simposio, que yo creo que es absolutamente necesario, como mostró la encuesta de UJUE sobre los profesionales sanitarios, el desconocimiento que existe. Es necesario profundizar sobre este tema, y no solo sobre la problemática, sino también sobre las posibles soluciones para mitigar el efecto de la alimentación y el cambio climático. Bien, yo, digamos, intentaré brevemente desarrollar el tema que me han solicitado, que no es fácil hablar en 20 minutos sobre un tema tan complejo y extenso. UJUE habló de la definición de la FAO de lo que es sostenibilidad. Yo creo que tiene 4 componentes. El de tener un bajo impacto climático, tiene otro componente que es de ser saludable, tiene otro componente que yo creo que también es muy importante, de ser accesible a toda la población y culturalmente aceptable, porque yo creo que una alimentación a base de insectos y langostas no sería aceptable para nuestra cultura. Bien, digamos que quiero comenzar a presentar alguna información sobre la importancia que tiene la alimentación sobre la salud humana. Este es uno de los estudios más importantes que se hicieron en el mundo. Es el impacto global de la dieta sobre la salud en 195 países del mundo, y se publicó en el Lancet en el año 2019. ¿No? Como podéis ver aquí,
digamos que las columnas rojas de la derecha son el impacto sobre el número de muertos, el rojo es el impacto sobre enfermedad cardiovascular, está también en un color más rosado el impacto sobre la diabetes, sobre el cáncer y otras causas. Y como se puede ver aquí, en este gran estudio, se encontró en 195 países que había 11 millones de muertos atribuibles a la dieta en estos 195 países, lo cual representa que prácticamente 1 de cada 4 fallecidos o más de 1 cada 4 fallecidos fallece a causa de una problemática alimentaria. Y aquí cuando se analiza cuáles son los alimentos más importantes, sale algo que es sorprendente, porque hay solo 3 alimentos que son responsables del 80% de la mortalidad atribuible a la dieta en relación a las enfermedades crónicas. Y los 3 alimentos más importantes son una dieta alta en sodio, la segunda es una dieta bajo en granos integrales y la tercera es una dieta baja en frutas. Es decir, que aquí encontramos, digamos, algo que es esencialmente importante a nivel mundial sobre el impacto de la alimentación sobre la salud. Cuando hablamos, digamos, del modelo alimentario actual, otra de las cuestiones que preocupan a nivel de salud pública y a toda la comunidad científica y a la sociedad es el contraste entre la desnutrición con la obesidad y el sobrepeso. Si miramos los datos que se ven en esta gráfica, podemos ver que hay 800 millones de habitantes en el mundo que sufren de desnutrición crónica. 800 millones de habitantes que, como podéis ver, se concentran fundamentalmente en Asia, África y América Latina. Pero no es exclusivo de estos continentes. Datos, por ejemplo, del gobierno español muestran que hay un 27% de niños en España que sufren desnutrición y pobreza moderada. Es decir, que es una problemática mundial. Paralelamente hay 1.900 millones de habitantes que sufren obesidad o sobrepeso. Digamos que están influenciados por lo que en este momento podemos denominar un consumo hipercalórico de calorías vacías y de dieta basura. El tema de la desnutrición es un tema que hoy día se está hablando por el impacto de la guerra en Ucrania, que como sabéis, Ucrania y Rusia son los que proveen un 30% del consumo de cereales a nivel mundial, pero que viene ya de antes. Si veis aquí estos datos que son de la FAO, en los últimos, digamos que del año 2010 a 2018-19, hay, como podéis ver, una curva que se estabiliza, pero en los 2 últimos años, que coinciden con el desarrollo de la pandemia del COVID-19, se produce un brusco ascenso. Y el tema del cambio climático tiene una importancia no solamente por el aumento de la sequía, de las inundaciones, de las guerras que se llevan como consecuencia de los desplazamientos en busca de agua, etcétera, sino que también hay datos que muestran que, por ejemplo, los niveles de CO2 tienen importancia a nivel de, esto es un estudio sobre el arroz, tienen importancia a nivel del contenido de proteínas, de hierro, de zinc y de algunas otras vitaminas como la B1, la B2, la B5 y la B9, que reducen su concentración en el arroz, que es uno de los alimentos básicos a nivel mundial, como consecuencia del cambio climático. Digamos que el panorama actual puede ser caracterizado porque este report del Lancet de 2019 que habla de una sindemia mundial. Y una sindemia es un conjunto de pandemias, es decir, que no es una sola
pandemia, sino un conjunto de pandemias. ¿Y cuáles son las pandemias que en este momento preocupan a la humanidad? Por un lado, la obesidad, que he comentado, la desnutrición y el cambio climático. El report de la Comisión Lancet, que integra distintas universidades del mundo, lo ha reconocido hace un par de años. Bien, otra de las características del modelo alimentario actual, y estos son datos también del Lancet del año 2007, es en relación al consumo de carne por regiones del mundo. Como podéis ver aquí, a nivel de los países en vías de desarrollo, hay un consumo de alrededor de 47 gramos por persona y día, y en los niveles de países desarrollados hay 224, es decir, más de 5 veces más el consumo de carne en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo, cuando en realidad lo que es recomendable a nivel internacional son 70 gramos al día. Es decir, que tenemos una situación mundial en que hay un exceso de consumo de carne en los países desarrollados y un déficit de consumo de carne en los países en vías de desarrollo. Y esto es una tendencia en la misma publicación de McMichael en el Lancet, que muestra el crecimiento o lo que pueden ser las proyecciones que se hacen del crecimiento del consumo. Aquí está no solo de carne, sino de productos de origen animal, a nivel de los países industrializados, países en transición, Latinoamérica y el Caribe, el este de Asia. Como podéis ver, en casi todos hay un crecimiento que para el 2050 es, digamos, explosivo. Y toda la comunidad científica reconoce que este crecimiento es insostenible, es decir, no puede asumirse que siga creciendo el consumo de productos de origen animal en esta magnitud. Bien, entrando ya más a lo que es el impacto de la alimentación en relación a la generación de gases de efecto invernadero, podemos ver que una de las publicaciones que yo creo más importantes establecen una estimación entre el 21 y el 27% de los gases de efecto invernadero se originan en el modelo alimentario. Es decir, que prácticamente esto representa un tercio del origen del cambio climático está originado en la alimentación. ¿Y por qué, digamos, la alimentación es importante? ¿Y por qué fundamentalmente lo que puede ser la producción de proteínas animales, del consumo de carne? Digamos, hay a nivel internacional, y estos son datos de la FAO, hay 3 gases de efecto invernadero que son los más importantes: el CO2, el NO2 y el metano. ¿Y de dónde se originan estos 3 gases? Por un lado, un tercio se origina en la deforestación. La deforestación representa bosques que se eliminan para dedicarlo al cultivo de cereales, que se destinan en un 30% al consumo animal y no humano, y estos bosques son los que, de alguna manera, cuando se destruyen, son los que han absorbido el CO2 de la atmósfera, y al ser destruido, ese CO2 se vierte nuevamente a la atmósfera. Lo mismo pasa, por ejemplo, o ha pasado con los grandes incendios forestales de Australia y de California en los 2 últimos años. El incendio de Australia generó tanto CO2 liberado a la atmósfera como el equivalente a Inglaterra conjunta en un año. Fijaos la importancia que ha tenido. La otra fuente es básicamente lo que puede ser el estiércol, que genera NO2, y por otro lado la fermentación entérica de los rumiantes, que representan la generación de metano, y el metano también se genera en lo que es el estiércol. Es decir, que esta es el origen, digamos, y la importancia relativa de los distintos gases
en lo que es la producción de proteínas de origen animal. Esta es una publicación de un grupo de Puri-Nemexek, pero que está publicado en una publicación de la Universidad de Oxford que difunde información científica sobre la importancia de los gases de efecto invernadero en la producción. Como podemos ver aquí, de los alimentos es 1/3, y aquí están, digamos, las distintas fuentes que no tengo tiempo en entrar en detalle. Solamente quisiera comentar el tema porque se ha hablado de que una de las definiciones que hacían los profesionales de la sanidad que nos mostró fue que consideraban que la alimentación sostenible era de proximidad. Y esto es una problemática que todos los que estamos en este mundo lo recomendamos. Y estos son datos que muestran, por ejemplo, 1 kilo de naranja transportada a 50 kilómetros aumenta sus emisiones en un 4%. Pero si yo la transporto a 1.500 kilómetros de distancia, aumenta en un 80% las emisiones. Y si yo la llevo en avión a 6.000 kilómetros de distancia, aumenta un 10% el impacto que tiene 1 kilo de naranja. Y esto es el por qué la alimentación de proximidad es importante. Cuando estamos consumiendo alimentos que vienen de Brasil o de Costa Rica o de Latinoamérica, tenemos que tener en cuenta el impacto que tienen. Y a la vez, cuando vemos, por ejemplo, toda la producción del sur de España, de Almería, de la huerta murciana, que va al norte de Europa, transcurre en camiones que recorren miles de kilómetros. Bien, entrando ya, esto es un estudio nuestro a nivel del EPIC de España que publicamos en el European Journal of Public Health en 2020, en que podemos mostrar cuál era el origen de la cohorte de la EPIC España de 40.000 individuos, cuáles es, digamos, los gases de efecto invernadero por cada alimento que consumen. Pueden ver aquí, por ejemplo, que el 40% en rojo es por la carne roja y procesada y un 20% por productos lácteos. Es decir, que el 60% está originado en alimentos que se consumen a nivel, digamos, de origen animal. Si lo comparamos, por ejemplo, con los de origen vegetal, podemos ver aquí que las frutas, los vegetales, los cereales, las legumbres representan menos del 15% de los gases de efecto invernadero de nuestra alimentación. Esto se ve también, hay un metaanálisis que yo creo de los mismos autores que comenté antes, que han hecho en 119 países, y como podéis ver aquí, la carne es la que más gases de efecto invernadero, y aquí tenéis los distintos tipos de carne, el impacto que tienen. Y como por el contrario, los alimentos de origen vegetal tienen un impacto muy bajo. Bien, quisiera hablar algunos conceptos sobre lo que es la importancia de los gases de efecto invernadero a nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también a nivel del uso de la tierra y del uso del agua. Esta es una publicación que, como podéis ver aquí, compara distintos patrones de dieta, la dieta vegana, la dieta vegetariana, la dieta mediterránea. Este es el número de estudios en las que han evaluado las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de la tierra y el consumo correspondiente de agua. ¿Y qué es lo que se ve aquí? Que los patrones de dieta vegana, que son, digamos que el patrón de dieta vegana, vegetariana y mediterránea, esto es la reducción relativa de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada una. Todas son saludables desde el punto de vista del impacto ambiental, pero la que se ve con mayor impacto es la dieta vegana. Y le sigue la vegetariana y también la mediterránea.
Bien, esta es otra publicación que va en esta misma línea. Ujue es una de las autoras y el Joan Sabaté, que está en Loma Linda, es un epidemiólogo catalán de la nutrición que también se ha cambiado al mundo de la alimentación sostenible y muestra más o menos lo mismo, el impacto, digamos, el impacto de lo que es, esta es la dieta ovo-lacto-vegetariana y la vegana. Y como podéis ver aquí, a nivel de emisiones, a nivel de uso de la tierra y a nivel de consumo de agua, tienen un efecto muy positivo. Una de las primeras publicaciones que analiza lo que es el impacto de la dieta global sostenible sobre la salud es una publicación del Nature del 2014. ¿Y qué es lo que se ve aquí? Que ellos comparan distintos patrones de dieta, por ejemplo, la mediterránea, una dieta a base de pescado, la vegetariana, la mediterránea, pescado, vegetariana, a nivel del impacto sobre las enfermedades de diabetes tipo 2, el cáncer, la enfermedad coronaria y todas las causas de mortalidad. Aquí también hablamos de reducción relativa, es decir, la reducción que generan estos tipos de patrones de dieta que son fundamentalmente a base de productos de origen vegetal y que tienen un bajo consumo de origen animal. Y como podéis ver aquí, cambia, cada una de ellas tiene un impacto algo diferente, pero todas son saludables. Bien, hay pocas publicaciones que se han hecho sobre cuál es el impacto que tiene directamente la dieta en función de los gases de efecto invernadero que su consumo genera respecto directamente sobre la salud. Y una de las primeras, bueno, la primera fue una publicación nuestra del ICO de Barcelona, que ahora comentaré, pero la más importante es la del EPIC de Europa, que se publicó en el Lancet Planetary Health en el 2021. Nosotros a partir de esta publicación hicimos una carta al Lancet Planetary Health que se publicó en el mes de abril de este año, que es esta, porque en el estudio del EPIC de Europa, ¿qué es lo que encontraban? Encontraban una reducción de la mortalidad. Esto es cuando comparaban una dieta con alto nivel de gases de efecto invernadero versus una de bajo. La de bajo, digamos la de alto, aumentaba la mortalidad en un 13%, la mortalidad cardiovascular en un 19%, la mortalidad por cáncer en un 16% y la incidencia de cáncer en un 11%. Nosotros a nivel de la cohorte de EPIC de España, lo que encontramos además que el impacto sobre la incidencia, también un impacto sobre el infarto agudo de miocardio y la diabetes. Es decir, que se ve en estas publicaciones que, y ya acabo, me quedan dos, quiero recomendar esta publicación del Lancet Commission on Food and Planet and Health, que está coordinada por Walter Willett de Harvard, que yo creo que pienso que es una de las publicaciones más completas, y acabar con dos gráficas. Por un lado, que podéis ver aquí, que tenemos la tradicional pirámide de dieta mediterránea, que es la importante desde el punto de vista de la salud, con todos los alimentos de origen vegetal que se deben consumir diariamente y los de origen animal que se deben consumir en menos cantidad. Si lo miramos desde el punto de vista del impacto del cambio climático, estos alimentos que son más saludables son los que menos impacto generan y por el contrario los alimentos de origen animal son los que más impacto generan. Y para acabar, una reflexión que creo es importante. Esta es una publicación del Science del año 2020. Esta es una publicación en que ellos estiman, en una publicación del Science, que para cumplir con el objetivo de no superar
un aumento de la temperatura en 1,5 grados, que es el Acuerdo de París, y si es posible no llegar a 2, no es suficiente con cambiar las fuentes de energía, de cambiar las energías fósiles por energías verdes. También es imprescindible, dicen ellos, cambiar el modelo alimentario. Sin esto no se cumplirá con el objetivo del Acuerdo de París. Y esto yo creo que es lo más importante a retener. ¿Por qué es importante a retener? Porque en España el año pasado, por primera vez, que fue muy positivo, se hizo una ley del cambio climático. La ley del cambio climático está centrada casi exclusivamente en el tema de las energías fósiles y energías alternativas. No dice una sola palabra sobre el impacto de la alimentación en el cambio climático. Y yo creo que esto es importante reconocerlo y tenerlo en cuenta, porque ya, como hemos visto, el Science dice que sin esto lo que es el combate contra el cambio climático quedará muy diluido y reducido. Y con esto acabo, y gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos. Vamos a continuar con el siguiente ponente. Al final tendremos las preguntas. Claudia Rocío Magaña nos va a hablar de estado de la seguridad alimentaria en España, retos para alcanzar la asequibilidad y la accesibilidad en las dietas sostenibles. Bueno, pues muchas gracias. Primero por la invitación. También comentar que yo vengo o quería compartir parte de los resultados que no solamente hemos desarrollado, bueno, que hemos venido desarrollando desde el año 2015 con el grupo de trabajo de la Universidad de Barcelona y complementar y presentarles un informe que con la doctora Ana Moragues, quien ella hubiera querido estar aquí pero no nos pudo acompañar y es quien dirige este estudio sobre el estado de la inseguridad alimentaria en hogares españoles, y presentamos en febrero del año de este año en Madrid. Entonces, bueno, más que nada agradecer también a todos los presentes y obviamente a los organizadores y al Instituto de ANORE por la oportunidad de compartir pues estas reflexiones, ¿no? Y que obviamente las personas, los ponentes y todos los que estamos aquí reunidos estamos interesados y hemos, creo que, trabajado desde hace muchos años por tratar de comprender la alimentación, cada uno desde nuestras propias aristas, y ya lo decía Carmen, también desde una mirada multidisciplinaria, y es fundamental. Y aquí, bueno, creo que mi trabajo, bueno, el trabajo que les comparto, que es al final un trabajo colectivo, proviene de una mirada en donde ponemos el énfasis en la cuestión del impacto social. Porque muchas veces pensamos que la alimentación solamente es consumo, o solamente es producción, o solamente es distribución, como si la alimentación no fuera una actividad fundamental de la vida para sostenernos y para sostenernos como sociedades. Y ha sido un eje de organización y de desorganización de la vida. En ese sentido, bueno, quería pues de alguna manera recuperar esto, ¿no? ¿Qué sabemos de la alimentación durante los periodos de crisis? Pero no solamente la alimentación pensada en cifras, sino la alimentación, bueno, o que sabíamos un poco y era solamente eso, algunas cifras podíamos saber durante la crisis económica que estalló en el 2008 y más o menos hasta el 2015, donde parecía que la situación se empezaba a estabilizar aquí en el país, pues teníamos cifras, por ejemplo, de los bancos de alimentos que nos referían a que había personas que se encontraban en una situación de pobreza alimentaria o que no tenían acceso a alimentos, ¿no? Y de aquí la pregunta de, ¿realmente pensamos la alimentación para todas las personas? Y en ese sentido, esta arista social pretende poner el énfasis en el que los que estamos aquí somos muy privilegiados y hablamos desde el privilegio. Y muchas veces vemos a los no privilegiados o a los vulnerabilizados por un sistema desigual, los vemos como cifras.
y no podemos y difícilmente conocemos sus experiencias. Entonces, en ese sentido, estos dos trabajos intentan aportar esta otra mirada mucho más sensible para repensar que esta alimentación, esta salud que repensamos y trabajamos y que esta sostenibilidad tiene que partir del centro de las personas, pero desde una perspectiva de la vida digna y de derechos. ¿Qué es lo que sucedió con la pandemia? Pues la pandemia nos reveló lo que ya sabíamos, que había un problema de fondo, pero al cual no le habíamos podido poner nombre, porque aquí en el país, en España, la inseguridad alimentaria solamente era una cuestión más de carácter de inocuidad de alimentos y no un problema de países de tercer mundo, ¿no? El acceso. Y ya lo veían las mal llamadas colas del hambre, ¿no? Y tan es así que los bancos de alimentos nos decían, bueno, que hay 1.5 millones de personas se acudieron a bancos de alimentos durante el periodo de confinamiento. Y esto nos habla de una situación muy crítica, pero que pocas veces, por no poderle poner el nombre o por no reconocer que existe y que vivimos en un país desigual, difícilmente podemos reconocer o intentar explicar qué es lo que sucede. En el 2000, de lo que les decía, desde el 2015, en este trabajo que empezamos, no se ve muy bien, no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, desde que empezamos a trabajar desde el grupo de investigación en alimentación en contextos vulnerables, desde trabajo social, nos planteamos cuál había sido el impacto de la crisis, específicamente del 2018, en el estado de las familias. Trabajamos aquí en Barcelona, obviamente esto recuperó algunos datos importantes, un estudio cualitativo donde queríamos saber cómo estaban viviendo estos grupos vulnerabilizados por el sistema. Y estos eran personas, familias monoparentales, familias migrantes y personas de la tercera edad, estos vulnerados, ¿no? ¿Y qué era lo que encontrábamos? Bueno, que las familias desarrollaban muchas estrategias para poder sobrevivir y hacer frente a su situación de inseguridad alimentaria o en este caso de no poder acceder a alimentos. Encontrábamos problemas, por ejemplo, en términos a lo largo del proceso alimentario, ¿no? De cómo obtener los alimentos o de cómo elaborarlos o de cuándo se consumían. Por ejemplo, a nivel de obtención de alimentos, la capacidad adquisitiva era limitada, ¿no? Tenían acceso restringido a cierto tipo de alimentos o a la variedad misma. La organización de la compra se tenía que reestructurar dentro de los hogares. No alcanzo a ver. Los alimentos de origen social eran revalorados y, por supuesto, muchas de estas familias acudían a los sistemas o a las respuestas que estaban relacionadas con las ayudas alimentarias. A nivel de la elaboración de alimentos, encontrábamos que había una sustitución, por ejemplo, del tipo de alimentos por productos congelados y entonces nos preguntamos desde otras aristas, ¿no? ¿Qué está pasando con la gente? ¿Por qué hay tanta obesidad? Bueno, pues porque el acceso es desigual. También encontrábamos cómo las comidas se desestructuraban se han desestructurado dentro de las familias. Muchas familias han tenido que reducir la cantidad de alimentos. Nosotros, algunos de aquí, podemos tener el privilegio de elegir comer 5 veces al día, pero hay familias que hasta una, si va bien en ciertos momentos y en periodos más críticos, ¿no? O, por ejemplo, tener que elaborar un plato para toda la comida, para toda la familia. Evitar, obviamente, el desperdicio alimentario, elaborando un alimento, y entonces aquí se reactivaba la creatividad dentro de las familias. El retorno a alimentos tradicionales es mucho más barato, o por lo menos aprovechar la ayuda alimentaria. Si recibes 1 kilo de harina, hacer un pan tradicional que ponerme a comprar una barra de pan que me cuesta 1,70 en una buena panadería, ¿no? Y la diversificación de modos de preparar alimentos, sobre todo de los que provienen de la ayuda alimentaria. ¿Y por qué hago énfasis en la ayuda alimentaria? Porque muchas veces pensamos que las ayudas o el sistema de ayuda tradicional nos ayuda a sostener de alguna manera, pero muchos lo sabemos, el tipo de alimentos que se dan son alimentos, muchos de ellos que provienen de un sistema donde provienen de la industria alimentaria específicamente, y muchos de ellos son productos muy perecederos, pero no hay productos frescos. Entonces la diversidad de alimentos termina siendo muy desigual, o por lo menos carnes no son posibles acceder en estas canastas o a través de estos sistemas de ayuda alimentaria, ¿no? Pienso en bancos de alimentos, que la labor es importante. De hecho, las familias, en términos de consumo de alimentos, las familias reconocen que es una fuente de recursos importante para obtener y poder garantizar
su alimentación y reconocen la importancia de ello, pero no siempre está adaptado culturalmente, como ya se mencionaba en el trabajo anterior, ¿no? Es decir, que la adaptabilidad cultural no siempre se asegura en este tipo de respuestas. No me alargo mucho. Desgraciadamente, otra de las cosas que recuperábamos o que reconocíamos en esto es que generaba impactos a nivel de la persona y a nivel de la vivencia de la familia, ¿no? Tenemos ya varios artículos en donde hemos podido no solamente publicar estos resultados, pero ciertamente sí que hemos también podido dialogar con diferentes espacios aquí a nivel de la ciudad para hablar sobre el tipo de respuestas que se han ido generando, y encontramos otro tipo de respuestas sumamente interesantes dentro del modelo de ayuda alimentaria, como las tarjetas monedero, que lo que hacen es abrir las posibilidades de que estas personas tengan acceso a alimentos de una manera mucho más elegida y no dirigida por cierto tipo de bueno, como a veces sucede con los bancos de alimentos, y que está habiendo una transformación en términos de las respuestas, y dentro de las mismas instituciones está cambiando esta visión y está transitando de una visión asistencialista a una visión más empoderadora y centrada en la dignidad de las personas. Pero bueno, esto era a nivel cualitativo, a nivel local, a nivel de un estudio urbano. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, que lo que nuestra actualidad alimentaria, y ya lo mencionó el doctor Carlos, la pandemia de la COVID, bueno, nos ha mostrado estas desigualdades y esta precariedad alimentaria, el sobrepeso y la obesidad infantil en los hogares, sobre todo con ingresos bajos, de acuerdo con el reporte Aladino, presenta un 14% de niños que presentan estos problemas. Las muertes por dietas inadecuadas en España se calculan aproximadamente de hasta 90.000 personas al año, y sobre todo, y aquí esto es nada más una nota, el sistema alimentario actual produce 1/3 del efecto invernadero, que ya lo decía el doctor Carlos. En ese sentido, pues la urgencia, y de aquí creo que la importancia, la pertinencia y la relevancia de estos simposios y de estos espacios académicos para poder alzar nuestra voz desde la academia y decir, es necesario y urgente, pero ¿cómo hacemos, no? Porque ya estamos viendo, y lo veremos a lo largo de estos 2 días, que los impactos socioeconómicos, ambientales y en la salud que provoca el sistema alimentario global muestran esta necesidad de transformación. Una transformación hacia la alimentación sostenible en términos de producir, transformar, distribuir, adquirir y consumir alimentos que beneficien a las personas, al planeta y a los territorios. Nuestro estudio, y ya específicamente este que trabajamos con la doctora Ana Moragues, de alguna manera lo que buscaba era, o surgió a partir de la necesidad de encontrar indicadores que nos pudieran decir cuál es el estado de la inseguridad alimentaria, porque una cosa es tener un estudio a nivel local, urbano, con ciertas características que nos permitía profundizar sobre la experiencia dentro de las familias, dentro de los hogares, cómo se estaba viviendo, pero otra cosa es entender la magnitud y el impacto a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros lo que encontrábamos es que había aproximaciones de medición parcial a esta problemática, y los encontramos, por ejemplo, en la encuesta de calidad de vida, o en los reportes que se establecen en FOESA, o en la encuesta que se desarrolla de las desigualdades sociales, o los trabajos que se están desarrollando a través del Observatorio de la Alimentación en Madrid, o por ejemplo a nivel local, en la encuesta de salud pública de Barcelona, encontrábamos que había algunas referencias sobre ciertos datos que nos señalaban que en algunos barrios se presentaban situaciones de inseguridad alimentaria, pero una medición amplia para entender cuál es el estado de la inseguridad alimentaria en los hogares aquí a nivel nacional, pues no la encontrábamos. Y de aquí, bueno, solamente para recuperar, que la FAO hace referencia a que una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Y con lo que nos encontrábamos precisamente es que a lo mejor la experiencia de la inseguridad alimentaria a nivel de cifras es posible rastrearla, ¿no?, a través de diferentes recursos, pero difícilmente podemos encontrar, digamos que es como la punta de este iceberg, que en realidad esconde otra serie de problemáticas que nos llevan ya a entender que es mucho más complicado que solamente dar alimentos, o sea, acceder a cierto tipo de alimentos, ¿no? Hay, por ejemplo, un impacto a nivel psicológico y a nivel de la calidad de vida de las personas, es el desarrollo del estrés alimentario. Y muchas mujeres en sus experiencias nos compartían el estrés que les generaba el hecho de no poder tener
de tener que pensar qué les iban a dar de comer al día siguiente a sus hijos porque no tenían acceso a un alimento. La pandemia, lo que digo es, lo puso de relieve. Y los datos que nosotros encontramos al aplicar precisamente al desarrollar este estudio, pues precisamente lo que nos evidenciaron nos pusieron números, ¿no? Números para poder decir qué era lo que buscábamos en este estudio de Alimentando un Futuro Sostenible, que está disponible en la página de internet de la Universidad de aquí de Barcelona. Tenemos una landing page y está descargable y es de acceso público. Lo que buscamos es aportar evidencia científica sobre el estado de inseguridad alimentaria en España, y lo que nos interesaba en este punto de antes de la COVID, ¿no? Y durante el último año, es decir, lo que se estaba viviendo después de entre julio del 2020 y julio del 2021. Esa fue como la medición que hicimos. Además, quisimos conocer de alguna manera cuál era el perfil de los hogares españoles. Utilizamos la escala FIES, que para quienes no la conocen, es una escala que se utiliza desde la FAO desde hace más de 30 años, desarrollada por Hugo Melgar, un gran compañero y colega de la universidad en Canadá. Y de alguna manera ellos llevan muchos años trabajando esto en América Latina y el Caribe, y han podido de alguna manera rastrear y dar continuidad a cuál es este estado y cómo es posible, o si es posible, transformar esta situación, ¿no? El punto es que aquí difícilmente se había conocido o considerado su utilidad por el hecho de que aparentemente estaba más o menos resuelto el asunto del acceso de los alimentos. Y bueno, otro elemento importante que nos pareció importante medir fue el tipo de ayudas. ¿Qué ayudas se reciben y qué tipos de ayuda? Entonces ahí y voy a hacer énfasis en esto, preguntamos sobre ayudas públicas, privadas, de forma monetaria y en forma de alimentos. Y otras preguntas que incluyen la salud y que incluían los hábitos alimentarios o prácticas alimentarias. Bueno, básicamente la metodología, no me extenderé mucho, pero se hizo una encuesta telefónica. Se encuestó a 1.350 hogares a nivel nacional, se utilizó una muestra y una muestra representativa de acuerdo a, utilizando la Chi-cuadrada, y de alguna manera a partir de ello es de donde se derivan los resultados que voy a mostrar. Y ¿qué fue lo que encontramos? Que en el último año, o por lo menos de julio del 2020 a julio del 2021, aparentemente existe un 80% de hogares que reportan no tener inseguridad alimentaria. Pero ese 87% uno dirá, bueno, pues es que estamos muy bien, sí. Pero donde cambia es aquí. ¿Por qué? Porque ese 87 o 86,7% de los que aseguran no tener inseguridad alimentaria, antes de la pandemia eran 88 personas, es decir, que había habido un decremento. Madre mía, me queda poco tiempo. ¿Qué es lo que encontramos? Que a raíz de la COVID hubo un incremento específicamente en aquellas familias o en aquellas personas en relación a que comieron menos alimentos, no tuvieron acceso a menos alimentos. Otro resultado importante en términos de las características de los hogares y la inseguridad alimentaria es que del total de hogares que no tenían inseguridad alimentaria, ninguno se encontraba en condiciones precarias de empleo, pero de los hogares con inseguridad alimentaria, el 38,9% estaban aparentemente sin ninguna situación de precariedad. En relación a algún miembro de la familia que estuviera en condiciones de empleo precarias, pues aquí encontramos elementos importantes. Del total de hogares, el 24% decía que tenía alguna persona en una situación de precariedad de empleo, pero en los hogares que presentaban inseguridad alimentaria, el 29,8% sí que tenía alguna persona, algún miembro con problemas de precariedad de empleo. Y específicamente, y aquí quiero resaltar, no sé si... específicamente en la que tiene que ver en todos con condiciones laborales precarias, los hogares con inseguridad alimentaria tenían, era el 33,3% de los hogares con inseguridad alimentaria tenía a todas sus personas, a todos los miembros en condiciones laborales precarias. Aquí otro elemento importante que voy rápido, preguntamos sobre el equipamiento y el uso para almacenar y cocinar alimentos. De los hogares con inseguridad alimentaria, lo que encontrábamos es que
ellos disponían del equipamiento, pero restringían su uso el 18,4% y el 2,1% no contaba con un equipamiento. Es decir, que para poder alimentarnos no solamente tenemos que tener acceso a los alimentos, sino el equipamiento, y para poder tener equipamiento hay que tener las condiciones para poder mantenerlos. Y estos son elementos que muchas veces no se rastrean, no son difíciles de darle como el seguimiento porque no tenemos estos datos. Relaciones estadísticamente significativas entre inseguridad alimentaria, exceso de peso, enfermedades crónicas y discapacidad, y sobre todo el hecho de que en estos mismos hogares la mayoría de ellos decían no podemos comer 5 veces al día o restringimos el uso del equipamiento para almacenar y cocinar alimentos. Esta era la que quería llegar, que me es importante mencionar. Preguntamos a todos si se recibía ayuda y no se recibía algún tipo de ayuda monetaria. Haré énfasis ahora en los hogares con inseguridad alimentaria, pero si observamos las cifras que están en color rojo, podemos ver que aquellos hogares con inseguridad alimentaria que reciben alguna ayuda monetaria, el 36,4% la recibe por parte de la familia y el 17,3% lo recibe de amigos y vecinos, sin dejar de considerar que el 68,5% de los hogares recibe alguna ayuda monetaria por parte del sector público. En los hogares que reciben ayuda alimentaria específicamente para acceso de alimentos, encontramos que la variable de autoconsumo representa el 14,2% de los hogares con inseguridad alimentaria y del 16,1% del banco de alimentos y o de amigos y vecinos el 12,2%. Ahora, más adelante haré énfasis sobre estos datos. Madre mía, un minuto. Bueno, que la inseguridad alimentaria es un problema estructural que ha aumentado, ¿sí? Que ha incrementado, que puede representar ese 11,9 a un 13,3, pues un incremento de 656,000 personas en situaciones de inseguridad alimentaria. Un 13,3% de los hogares españoles presenta algún tipo de inseguridad alimentaria, lo que representa 2,5 millones de hogares, es decir, 6.235.900 personas con inseguridad alimentaria. No es una cifra menor, no es una cifra pequeña, es una cifra importante que tenemos que considerar. El 52% de los hogares españoles presenta algún tipo de, o sea, de ese 3%, de ese 13,3%, 5,2% de los hogares españoles presenta inseguridad moderada o grave y ha tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos. Esto significa que casi 1 millón de personas en el último año tuvo que reducir su ingesta de alimentos precisamente por causa de una situación. Otro punto importante es que los hogares con un nivel socioeconómico más bajo son los que presentan mayores dificultades para poder llegar a fin de mes. Esto más o menos lo tenemos relacionado en las cifras, y que las personas con exceso de peso, enfermedades crónicas y alguna discapacidad sí es un factor que influye en los niveles de inseguridad alimentaria y que ya hay otros estudios que pueden reforzar esto. Aquí es donde hago el énfasis. Las prestaciones y las ayudas que se reciben en los hogares. Un 57% de estos hogares recibe ayudas y prestaciones de administración pública del total, ¿vale? Quiere decir que por lo menos el 57% de los hogares en España, de acuerdo a esta encuesta representativa, tiene o recibe, y depende de estas ayudas alimentarias. De las ayudas en general, ¿vale? Del sector público y privado. Un 13% recibe ayudas directas monetarias de familiares, amigos o vecinos. Los hogares con inseguridad alimentaria y reciben ayudas de bancos de alimentos, amigos y vecinos e iniciativas. Y un 4% de hogares que declara no sufrir inseguridad alimentaria recibe alimentos de ayuda para comprarlos. Es decir, casi 1,9 millones de personas recibe ayuda y declara no tener inseguridad alimentaria. Lo que puede estar relacionando es que nuestra percepción sobre la seguridad alimentaria en términos de acceso de alimentos puede que esté más o menos parcializada o matizada por esta sensación de tener estas ayudas. Y aquí quiero poner una última idea, y es, ¿qué pasaría si este Estado social dejara de funcionar? ¿Qué pasaría con esos porcentajes que está indicando, muestreando? Habría que hacer más estudios, eso es lo que nosotros proponemos. Pero ¿qué pasaría si el 50% de los hogares recibe ayudas y no necesariamente se siente con esta situación de inseguridad alimentaria? Entonces, la FIES es una herramienta útil. Nosotros, en España, no se garantiza el derecho a la alimentación, y con esto voy a concluir.
adecuada y nos encontramos muy lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 del hambre si seguimos con esta tendencia en la que la inseguridad alimentaria existe. Reconocer las desigualdades y las diferencias es importante, medirlas ayuda a luchar en ciertos niveles y a ciertos actores y con ciertos actores y tomadores de decisiones. Abordarla cualitativamente puede coadyuvar a la transformación social en los diferentes niveles, pero es necesario la necesidad de poder visibilizar cómo se está viviendo y reconocer que es un problema que existe. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente de los speakers. Quisiera hacerlo en inglés, pero resulta que el traductor va a traducir del inglés al inglés, con lo cual me han dicho que lo tengo que hacer en castellano la presentación. El siguiente ponente es a cargo de Helen Harvard. Y el título es Sistemas alimentarios y pérdida de biodiversidad. Muchísimas gracias por participar en streaming. ¿Podemos empezar? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, empieza, por favor. Gracias. Disculpas por esos pequeños problemas técnicos. Es fantástico estar con todos ustedes aquí. Muchísimas gracias a los organizadores por haber incluido este problema en una conferencia sobre nutrición, algo que aprecio todo corazón. Hoy me gustaría hablar del papel del sistema alimentario, la transformación en el clima y los planes de biodiversidad. Hablaremos de dos amenazas existentes en vez de una. A lo mejor les deprimo a lo largo de la presentación, pero por favor verán que a medida que vayamos avanzando en la segunda mitad de la charla es mucho más positivo. Vamos a empezar por el cambio climático. Evidentemente el cambio climático es un problema medioambiental importante, pero también es un problema que afecta a la salud global, como reconoce la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el principal problema y amenaza para la salud pública este siglo. Ya tenemos una relación entre la emisión de gases de efecto invernadero y la salud, algo destacado en el panel internacional de cambio climático. También tenemos aumentos de temperatura de más de 1 grado que llegan a niveles preindustriales, lo que ya tiene un impacto negativo. También hay relaciones entre el impacto que nosotros podemos observar en el aumento de temperatura, aumentos de 1,5 grados, mayor a las temperaturas actuales, no tan grande como el impacto que podemos ver de 2 grados o más. Y por otro lado también tenemos que el impacto será mayor en temperatura, que supera 1,5 grados y después vuelve a 1,5 grados a lo largo del siglo, algo que es un recorrido bastante popular. Y esto se debe básicamente a que cuanto más aumentan las temperaturas, más corremos el riesgo de desestabilizar ecosistemas, como por ejemplo aquí podemos ver estos ecosistemas de color amarillo que indican los ecosistemas de temperatura, y después podemos ver todos estos que muestran la amenaza que representan para otros ecosistemas principales. Esencialmente, el modelo que está en riesgo es que no hay garantía de que si volvemos a 1,5 grados o menos de aumento de temperatura, ese ecosistema volverá a la situación en la que estaba. O sea que ahí hay un riesgo. La mejor opción es adherirse al principio de componente de igualdad del Acuerdo de París, que requiere un máximo de 1,5 grados de aumento de temperatura. Sin superarlo. Esto requiere. ¿Alguien está intentando comunicarme algo? Oye, alguien hablando. Probablemente me está escuchando a mí hacer la traducción. Tendrá que seleccionar interpretación para no escucharme, creemos. ¿Es posible que esté escuchando la traducción simultánea la ponente? Es que oigo a alguien hablar.
Bueno, no importa. Esto requiere una reducción de 45% de emisiones CO2 antes del 2030, con un impacto cero neto antes del 2050. Evidentemente, las emisiones han subido en 1,5% en la última década. Cada año se solicita en la actualidad el Acuerdo de París. Todos los países del mundo están comprometidos a adquirir el objetivo del Acuerdo de París de 2,4 grados de aumento de temperatura, bastante similar. Y después, las posibilidades de conseguir estos objetivos del Acuerdo de París antes del año 2030. Por lo tanto, en noviembre, el COP27, los países pudieron revisar estos compromisos, básicamente ponerlos en línea con los objetivos del Acuerdo de París, y donde aparece la última oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, la próxima década es totalmente crucial para el cambio climático. Necesitamos, pues, que los países aumenten su ambición multiplicándolo por 5, 1,5, por 3 para 2 grados, emisiones globales limitadas lo antes posible, y también necesitamos una reducción rápida y fuerte antes del 2030, además de potenciar los compromisos a largo plazo. Esencialmente, cuanto más retrasemos la acción, dependeremos de tecnologías no demostradas para mejorar las emisiones de la atmósfera de alto riesgo si empezamos a desestabilizar los principales ecosistemas. También necesitamos abordar las emisiones alimentarias. De lo contrario, no podremos cumplir con los objetivos climáticos actuales. Actualmente representa un 33% de las emisiones de gases invernadero y, según la estrategia actual, tiene que duplicarse antes del 2050. Incluso si las emisiones de combustible fósil se detuvieran inmediatamente, las tendencias actuales evitarían la consecución de este objetivo de 1,5 grados. Vamos a pasar un poquito más. El sector ganadero podría utilizar la mitad de las emisiones para conseguir un aumento de 2 grados antes del 2030. Podemos reducir estas emisiones a través de mejoras tecnológicas, pero eso será insuficiente en comparación con las reducciones que son necesarias. Por lo tanto, la producción y el consumo de productos animales debe ser reducido. Y si intentamos evitar acciones en este ámbito, requeriría que todos los sectores tendrían que mitigar todavía más de lo que se ha planificado o es realista. Y podemos ver, a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero, no hay margen para que ningún sector no desempeñe su papel en la reducción de las emisiones. Tenemos menos de 10 años de emisiones antes de alcanzar 1,5 grados de objetivo, y además de cumplir con estos objetivos de emisiones, también necesitamos eliminar grandes cantidades de emisiones que ya están en la atmósfera. Por lo tanto, alrededor de 100.000 gigatonas de CO2 por siglo. Volviendo un poquito más a la eliminación del dióxido de carbono, hemos dicho que es esencial limitar a 1,5 grados, todo lo que se está estudiando que requiere amplias extensiones de territorio, y hay muchos desafíos con opciones de alta tecnología como la bioenergía, captura de dióxido de carbono almacenado, que son cultivos para el combustible, y emisiones que se capturan antes de ser emitidas a la atmósfera. Y, de hecho, la única opción que tenemos en la actualidad que podemos desplegar es restaurar la vegetación como proyectos de reforestación, por ejemplo. Evidentemente, esta opción requiere grandes extensiones de territorio. Tenemos que hacernos la pregunta de dónde restauramos esta vegetación, y aquí es donde entra de nuevo la agricultura. O sea, podemos ver que podemos utilizar territorio para agricultura, la mayoría para producción ganadera, el 70% de ese territorio, y además el 80% y el 70% del fondo.
Por lo tanto, podemos ver que necesitamos un plan de acción radical, mucho más allá de lo actualmente planeado en todos los sectores, incluyendo el sector alimentario. Pasando a la pérdida de biodiversidad, quizá voy a basarme aquí en un informe que publicamos el año pasado. Y lo que hemos averiguado es que básicamente la pérdida de biodiversidad se acelera. En la última ronda de objetivos de biodiversidad fueron 2010-2020 no conseguidos por ningún país. Tenemos un 25% de especies en riesgo de extinción y 1 millón más de especies que se enfrentan a extinción en décadas. Vale la pena tener en cuenta hasta qué punto es esencial la biodiversidad para poder mantener un planeta habitable. Por ejemplo, los ecosistemas marinos juntos, el 60% de las emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera las reducen y crean, por lo tanto, una temperatura habitable para nosotros. Ahora mismo es la única manera que nos permitirá eliminar esta cantidad de carbono de la atmósfera para mantener las temperaturas donde tienen que estar. Sistemas alimentarios son el principal motor de pérdida de biodiversidad. Se proyecta que va a aumentar de cara al futuro. Más de 1.000 especies que están protegidas perderán como mínimo su hábitat el 25% antes del 2050. Así pues, vale la pena echar un vistazo al sistema alimentario y su estructura para la oferta y la demanda, lo que llamamos el paradigma de los alimentos más baratos. Esencialmente se trata de una serie de círculos viciosos que dirigen una serie de mecanismos que se refuerzan y solapan, cuyo objetivo es aumentar la producción alimentaria a un coste cada vez menor, lo que a la vez aumenta la cantidad de consumo. Más territorio necesario para la agricultura y producción agrícola que se intensifica. Por lo tanto, el resultado es que la producción es más barata para alimentar el ganado a grandes cantidades, lo que de hecho aumenta el consumo de productos animales a escala global. Este sistema también exacerba el suministro de alimentos completos y el coste que tiene para el daño medioambiental y salud repercute en la sociedad en este sistema, algo que aumenta la vulnerabilidad a largo plazo, aumentando la brecha de pobreza y representando un coste para los alimentos, lo que a su vez hará los mejores alimentos, verduras y legumbres para conseguir esta calidad también. Sistemas alimentarios que tienen un impacto mayor en la pérdida de biodiversidad. Seguramente somos conscientes de la pérdida de hábitat, desaparición de territorio, es un principal motor de deforestación, 80% de la deforestación, y la agricultura animal es responsable del 65% del cambio de usos de territorio desde 1960 y la agricultura animal está relacionada con el 80% de deforestación en el Amazonas. Y hay una conexión importante entre el cambio de territorio y la pérdida de diversidad con la huella de carbono natural y también una zona importante para la biodiversidad. Tenemos también la contaminación química, uso de fertilizantes, pérdida de hábitat, monocultivos, prevalentemente que de hecho limitan la diversidad de alimentos y hábitats disponibles. Tenemos la desaparición directa de vida salvaje, como lobos que se ven como depredadores, o por ejemplo tenemos también por ejemplo, en contra de algunas especies que se creen transmisoras de tuberculosis, el cambio climático, el cambio de hábitats por sequías o incendios que causan la migración de animales y la competencia de recursos. Y se sabe también que la agricultura animal tiene el principal peso en todos estos problemas y, como hemos visto, con muy poca contribución al sistema alimentario.
Y después vemos el principal motivo por el que la agricultura animal tiene ese impacto en el sistema alimentario es que son ineficientes para producir. Por ejemplo, una caloría de ternera requiere 37 calorías de plantas, cerdo, 12 calorías de plantas, pollo, 9 calorías de plantas, productos ovolácteos, 6 calorías de plantas. Después, una tercera parte de las calorías de cultivo se dan a animales y a cambio 12% de esas calorías que vuelven en forma de alimento humano. Perdemos aproximadamente un tercio de las calorías antes de alcanzar a nadie y esto está incluido también en el tema de residuos alimentarios al que nos hemos referido anteriormente. Otro ejemplo, en Estados Unidos, 67% de todas las calorías producidas utilizadas para alimentar al ganado y si lo ponemos en cifras, la producción de cultivos se optimiza para salud humana y recursos. Eso, un pedazo de tierra que alimenta al doble de personas. Aquí es donde nos ponemos más positivos, abordando soluciones y hay algunas sinergias importantes entre el cambio climático y entre abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad a través de la transformación de sistemas alimentarios. En el informe, esencialmente, lo que hemos hecho ha sido identificar 3 ámbitos clave: alimento, territorio, agricultura, cambio a dietas basadas en plantas, reducir residuos alimentarios, preservar los hábitats existentes, restaurar hábitats que han desaparecido, básicamente no aportar más territorio a la agricultura para preservar los hábitats existentes y además de preservar el territorio también necesitamos restaurar hábitats importantes comparados con la agricultura y también tenemos que producir alimentos de un modo muy distinto. Y vale la pena también hasta qué extensión cambiamos esta trayectoria basada en plantas que nos permitiría conseguir estas otras prácticas, como por ejemplo cambiar a alimentos basados en plantas significa que podemos preservar hábitats existentes o no dedicar más territorio a la agricultura, sino también liberar territorio agrícola para restaurar estos hábitats y dar más espacio a técnicas amigables. Algunas trayectorias políticas, utilizo este ejemplo, primero en 2018, en el 2020 un informe del Lancet, una llamada a los políticos, a los países de altos ingresos para implementar estos pasos hacia el compromiso del cambio climático, un acuerdo entre científicos a escala internacional. 4 pasos clave que es limitar la producción ganadera, establecer objetivos de reducción, cambiar alternativas basadas en plantas y restaurar el ecosistema. Empezamos con la alimentación ganadera. En los últimos 60 años se ha multiplicado por 3 la producción ganadera a escala internacional. Es decir, hay un pico en esa producción y hay que limitarla. Segundo es establecer objetivos de reducción y podemos hacerlo de varias maneras. Una, echar un vistazo al enfoque, el primer peor, es decir, que el uso mayor de territorio son los que menor producción dan. Y como ejemplo, si vemos esto desde la perspectiva de emisiones de gases de efecto invernadero, empezamos por ternera, 6% a la emisión de gases de efecto invernadero, lácteo 3,6%, carne porcina 1,4%, etc. Esto será distinto tanto si es un país y estamos hablando de producción nacional agrícola, puede tener un enfoque distinto a la producción y después tenemos las universidades que miran las distintas características y cómo pueden ser distintos y también los individuos, cuál es el consumo a partir de esta perspectiva. Y el tercero sería un cambio, alternativas sostenibles y sanas, utilizando el enfoque del mejor alimento disponible, sustituir productos ganaderos por el mejor alimento disponible, maximizar reducción de GHG, minimizar otros impactos medioambientales y maximizar resultados positivos. Se supone que
las legumbres tienen un papel muy importante. Y por último, restaurar el carbono perdido, restaurar la cobertura de vegetación nativa para cumplir con objetivos climáticos y también dar beneficios adicionales a la biodiversidad. Y para darles un ejemplo de qué aspecto podría tener esto globalmente, hemos publicado este informe el año pasado. Esencialmente hemos estudiado dos escenarios. Primero, volver a tierra de pastura permanente y de cultivo, una vegetación y una cobertura importante. Y segundo, estudiar el impacto de tres escenarios dietéticos potenciales. Esencialmente hemos utilizado datos de la bibliografía ya publicada. Especialmente hemos mapeado la distribución de producción agrícola, distribución de cultivos, alimentos y pienso, después el contenido de carbono de la vegetación existente y escenarios dietéticos y el impacto de estos tres escenarios. Este es el aspecto que tiene a escala global. Esencialmente en verde podemos ver el carbono que en la actualidad no está siendo secuestrado debido al uso actual del territorio, es decir, la pastura permanente y cultivos y pasto animal. En verde oscuro, un depósito más elevado de carbono en esta zona. Incluso Irlanda, que se considera que es muy verde desde el punto de vista de la producción, requiere también este escenario. Y la tierra de pastura, que representa el 72% de lo que podemos ver. O sea que eso sería quizá la mayor oportunidad para restaurarlo. Así pues, desde el punto de vista de ingresos, y me parece que esto para mí sería el resultado más interesante, hemos visto distintos grupos de ingresos y hemos visto que el 70% de captura tiene como objetivo a países de altos ingresos. Esto es muy importante y explica la relación que existe entre salud y emisiones elevadas y también los grupos de altos ingresos para volver a hablar de estos problemas. Así pues, como he dicho, tenemos un 70% de potencial y eso es esencial porque ya hemos cambiado el territorio tanto en estos países que tenemos el mayor potencial de restaurarlo con esta captura de carbono. Y los patrones dietéticos, las cosas como siempre, algo que de hecho libera más emisiones, moviéndose quizá hacia los ecosistemas, tierra de cultivo, bajo el estudio Lancet, que hemos eliminado el equivalente de aproximadamente 9 años de emisiones de la atmósfera y finalmente llegamos a un 70% de producción, consumo de carne según la dieta actual y si cambiamos a una dieta vegana basada en plantas, esto aumentaría hasta 60 años de emisiones de CO2 eliminadas de la atmósfera. Por lo tanto, el impacto combinado de este tipo de transformación en el clima sería, además, una reducción del 70% en las emisiones de gases de efecto invernadero anual. Después tendríamos, además de esos años, una reducción de 16 años de combustible fósil y el tiempo cronológico varía también. Podemos decir que tenemos las emisiones anuales y además los impactos a corto plazo, que serían en los próximos 5 años, y esperamos ver reducciones significativas en temperatura, además de estos impactos a largo plazo de la eliminación de CO2 en la temperatura. Tenemos también impactos importantes a partir de esos temas. Perdón. One minute. Sorry, you have 1 minute. Production and consumption of products is the most crucial. Sería el elemento crucial, diciendo que hemos echado un vistazo a la perspectiva medioambiental para poder sugerir la importancia For example, lots more forests,
and sort of natural land available for us, there are likely to be some really important well-being benefits to explore. So finally, these issues are so incredibly urgent and the clock is ticking, but there are a number of options going forward for policymakers. So we have, like I mentioned, the COP27 coming up this year. We have the next decade of biodiversity targets also coming up this year. We have a range of national level policy levers that could be implemented, including subsidieships and provision of incentives around that. We also have supranational level action that could be done. In the report, we make a number of recommendations, and one of them is to really recognise the interdependence of supply and demand. So we can't just work on one side of the food system. We have to look across that to really embed that food systems approach. And we also need to look at global guidelines to really make these actions coherent across the world. There are also a number of things that corporations and the food industry could do. So, for example, partnerships. We saw Oatly partner with Swedish oat farmers, for example, to help them transition from oats for pig feed to oat milk. We also need to increase the availability and accessibility of plant-based options in the food industry and commit to sales targets and possibly having default vegan menus at conferences, for example. Consumers, of course, there's lots of things we can do as individuals. We can eat more plants, we can request more plants from places that we eat. We can talk to our political representatives about these issues, and we can contribute to public consultations. So all of those reports that I just mentioned are all publicly available, and I'm happy to share links to anybody who would be interested. Thank you so much for listening. Really pleased to be here. Thank you. Muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas. Esto de la traducción es muy complicado. Yo creo que la próxima vez no debemos hacer la traducción porque es difícil entenderse y hay un decalaje de tiempo además entre el speaker y los ponentes, perdón, el speaker y el moderador. Así que vamos rápidamente a las preguntas y yo empezaré para romper el fuego. Voy a empezar con una pregunta y si hay preguntas por streaming o de las personas que están aquí, adelante para hacer las preguntas. La pregunta que hago es una pregunta que va dirigida a los tres ponentes y va en relación porque se ha hablado mucho de la carne roja y de la carne ultraprocesada, pero se ha hablado mucho menos del pescado. ¿Tenemos suficientes evidencias actualmente de que el pescado sea bueno para la salud cardiovascular y el cáncer cuando sabemos los importantes problemas medioambientales y la afectación de la biodiversidad del planeta que produce su consumo? Entonces, ¿cómo creen que evolucionarán las recomendaciones al respecto, ¿no? Tenemos el problema del mercurio también, muchos otros aspectos. Entonces, esta quizá que sea el doctor Carlos González Svets y si quiere quizá la doctora Helen Harward, que puedan contestar. Bueno, no sé si funciona esto. No. Aquí, perdona. Yo, por lo que conozco, cuando se comparan la intensidad de generación de gases de efecto invernadero de distintos alimentos, el pescado está en una situación intermedia, intermedia entre lo que serían los productos de origen vegetal y la carne roja y la carne procesada. Ese es el impacto. Depende mucho también de la forma de producción de pescado. Digamos que cambia bastante si es lo que es el pescado salvaje, digamos, capturado en el mar,
por medios naturales, que si es la piscifactoría. Yo creo que hay estudios que muestran que la piscifactoría, desde el punto de vista del impacto, es peor que, lógicamente, que lo que la pesca, digamos, del pez, lo que se denomina más salvaje. Desde el punto de vista del efecto sobre la salud, yo diría que en relación al cáncer no hay una conclusión definitiva. Es posible que reduzca el riesgo de algunos tumores. Uno de los tumores que podrían reducir el riesgo sería el cáncer colorectal, sobre todo porque el pescado tiene ácidos grasos de cadena larga. Y respecto a las cardiovasculares, por lo que yo no soy especialista en cardiovasculares, pero también hay evidencias que puede reducir el riesgo. Hay, digamos, señales de alarma a nivel de lo que puede ser el contenido de mercurio del pescado, pero hay especialistas que dicen que el efecto, digamos, del mercurio sería menor, el efecto negativo sería menor que el efecto positivo que puede tener el consumo de pescado. Dentro del pescado están los pescados blancos, el pescado graso, y yo creo que, en mi caso, a nivel personal, he sustituido bastante el consumo de carne roja por carne de pescado, y creo que cumplo de alguna manera las recomendaciones que me puede hacer un nutricionista. No sé si hay otras opiniones sobre el aspecto. Es complicada la pregunta, yo creo que la has respondido como la respondería casi yo, pero vamos a hacer una siguiente pregunta, ¿vale? En este caso, más dirigida a la doctora Helen Harvard. Perhaps in English. This better for English? You understand in English? Okay, perfect. Now. Yes, no, but because I don't know if they translate English to English. So you have stated that without reform of our food system, biodiversity loss will continue to accelerate. And you have some solutions, or you formulate some solutions for this, and these solutions are based on the use of 3 or 4 main levers. One is to try to make our diet more based on plant, on vegetables. The second, and to reduce the losses. The second one is to protect and set aside more land for nature. And the third is farm in a more naturally friendly way by limiting the use of fertilizers, etc., pesticides, and water also. And replacing monoculture with polyculture farming practices. Which of these 3 levers do you think is the most important, that have to have the high priority and also easy to achieve? Yeah, great question. Thank you for that. Out of those, it's really, as I mentioned, the extent to which we shift our diets towards more plant-based really defines how much we can do on those other key things. And that's because we need to actually reduce the land use of food production. And the way we can do that is to shift towards plant-based diets. If we don't do that, we basically need to keep expanding agricultural land going forward. Even under business as usual diets, we'll need to bring more land into agriculture going forward, which means more loss of forest, for example.
So not only do plant-based diets mean we don't need to actually keep extending agricultural land, but it means that we can also spare some of the land that we currently use for agriculture and return it back to its native ecosystem cover, which could be forest or grassland. And also nature-friendly farming tends to require more space than intensive production. So again, we need that land back in essence, and shifting to plant-based diets would actually help us to give more agricultural space for the nature-friendly farming techniques compared to the current. So out of those mixture that you mentioned, it's really the diet shift, which translates into the production shift, crucially, of course, which would allow those other key measures to be implemented as well. Thank you. La última de las preguntas que voy a hacer, y si hay alguna pregunta más, vamos justo de tiempo, nos hemos ido retrasando. Va dirigida precisamente a ti. Es en relación, bueno, ahora tenemos una situación que ha agravado post-COVID, que es de la situación de Ucrania. Ya sé que no tienes bola de cristal ni mucho menos, pero ¿cómo crees que esto nos va a repercutir en la inseguridad alimentaria en nuestro país? Inseguridad alimentaria por el hecho de la guerra de Ucrania que estamos sufriendo en estos momentos. ¿Lo pensáis explorar esto? ¿Lo pensáis estudiar? Porque realmente creo que esto va a ser problemático, especialmente por los países subdesarrollados, pero en nuestro país estoy convencido que esto también va a afectar, ¿no? Sí. Bueno, tan es así que es más a nivel anecdótico, ¿no? Pero creo que todos en algún momento lo hemos visto a lo largo de la pandemia, cuando faltaban ciertos productos, ¿no? Y ahora nuevamente hubo como una especie de urgencia alimentaria cuando se venía esta mediatización, ¿no? de la guerra, que nos vamos a quedar sin productos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, creo que lo que nos pone de manifiesto y que creo que es lo que se está quedando como cada vez más claro, y lo tenemos todos los que estamos aquí presentes como muy claro, es esta interrelación entre el tipo de sistema alimentario, cómo está concatenado y cómo determina, como bien lo decía la doctora Helen, sí, cómo está interrelacionado el tipo de dieta con el tipo de producción de alimentos, pero no es solamente el tipo de dieta con la producción de alimentos, la salud planetaria, sino es toda esta cadena que está concatenada, ¿no? Entonces, o sea, desgraciadamente el problema de la inseguridad alimentaria existe, está, y que es difícil. Lo interesante es qué estrategias se están desarrollando en los diferentes niveles, porque a niveles locales y barriales se implementan, y no pude hablar de ellos, pero hay muchísimas iniciativas barriales, vecinales, que ayudan a poder acceder, a facilitar alimentos de calidad, sostenibles. Alterbank es uno de ellos, aquí en Barcelona. ¿Y cómo nos va a repercutir? Pues directamente en la salud, ¿no? Directamente en el estado, también en el estado de la sensación de bienestar. Muchas de las familias que no tenían acceso a los alimentos se sentían vulnerados por el hecho de no sentirse capaces de ser suficientes para, y esto genera a su vez impactos en la salud mental, que la salud mental muchas veces no la interrelacionamos con la alimentaria, pero por supuesto, si consideramos que la alimentación es un acto social y un acto social que nos vincula con los demás, si no tenemos acceso a estos alimentos que nos permiten interrelacionar, sociabilizar con los demás, pues difícilmente voy a poder seguirme sintiendo parte de una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más que como visibilizar hacia el futuro es pensar y seguir planteando qué estrategias podemos hacer juntos desde las diferentes perspectivas multidisciplinarias, desde nuestras propias trincheras, para poder hacer que esto pueda ser posible, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos pasado bastante de tiempo, entonces tenemos que, desgraciadamente, a no ser que haya una pregunta del público, no hay, con lo cual pues vamos a tener una pausa, ¿vale? En teoría, 1:30 tendríamos que empezar, ¿vale? Otra vez.